en algún momento de su vida se ha encontrado con decisiones difíciles, con problemas, con adversidades, ¿verdad que sí? Como también con tiempos de refrigerio, ¿verdad? Tiempo de bonanza cuando Dios sopla a nuestro favor, amén, y las cosas van viento en popa, amén. Cuenta una historia de una familia que tenía una empresa. Era una familia bien acomodada, una empresa bien sólida. Ellos se encargaban de producir juegos de pólvora. Y un día, de esos días, en la madrugada llaman y contesta el dueño de la empresa y le dicen que la empresa está ardiendo, se está quemando. Su esposa se levantó, dice la historia, que ni tocó la cama, cayó suspendida en el suelo. Lo primero que se encontró, se puso porque ella iba a ver todo ese patrimonio arder, gritaba, se desesperaba y se fue. El esposo se levantó muy tranquilamente, se puso la bata, se la socó, se puso pantuflas y se fue. Como a los 20 minutos de estar su esposa ahí, llegó el hombre y la mujer pegaba gritos. No es que somos machistas, es que así es la historia. Resulta ser que esa mujer desconsolada le golpeaba el pecho a su esposo y le decía, ¿qué vamos a hacer? Y este hombre en un momento determinado le dice, mujer, cállate, cállate y observa, porque quizás nunca más en tu vida verás arder tanta pólvora. ¿Ven? Imagínese usted qué va a hacer zapote. Súmelo a la millonésima de zapote. ¿Qué quiero rescatar de esta historia? Cómo en una misma adversidad, en un grandísimo problema, vemos dos personas y cómo reaccionan distintamente a lo que están viviendo. ¿Qué actitud correcta tenía este hombre? ¿Qué podía hacer? Ya habían llamado a los bomberos y no lo pudieron apagar. La pregunta mía en esta mañana es, ¿cuál realmente debería ser nuestra actitud con respecto a lo que la vida cristiana nos trae? Amén. Eh, Hoy vamos a examinar la historia de una oración de un apóstol. Escúcheme bien. Dios permitió que esta oración íntima de este apóstol quedara escrita en la Sagrada Escritura. Amén. Esto que hoy vamos a estudiar es una oración, pero como decía José, no por el utensilio, sino que la revelación, la gloria viene de arriba, viene de él, amén. Y entonces a él le place, amén, depositar no solamente la revelación, sino iluminar esa revelación en el corazón del ser humano. Amén. Yo lo invito, sin más preámbulo, que usted me acompañe a Efesios capítulo 1. Pablo no tiene ningún problema de autoestima.
Pero el apóstol Pablo pone en evidencia quién es el que trae esa revelación a su corazón y la plasma. Amén. Y pone sus credenciales en Efesios. Dice la escritura, Efesios capítulo 1, verso 1. Estos son los credenciales del apóstol. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los santos y fieles de San Luis, Cristo dice, de los fieles en Cristo Jesús que están en San Luis. Amén. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. En el verso 3 dice la escritura, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él por amor. Dice, perdón, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia, con la cual Dios nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por la sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Ahora, esto es una oración del versículo 3 al 14, es una oración íntima del apóstol Pablo. Amén. Y el Espíritu de Dios empieza a fluir trayéndole a Pablo cosas reales para su pueblo escogido, para cada hijo e hija suya. El título de hoy es el amor electivo de Dios. ¿Escuchó bien? Cuando le hablo de electivo, le estoy hablando de escoger, de elección. Y quiero, dice, para ver, no, es electivo. Sí, eso es un fallo ahí, falla de origen. Echémosle la culpa a la tecnología. Gracias, de todas maneras. Fue, amén. Entonces, y también es efectivo. Y también el amor de Dios no es efectivo. ¿Por qué estamos aquí? Porque tuvo efecto. Amén. Gloria a Dios. Amada iglesia del Señor. En Romanos capítulo 9 hay un versículo muy controversial. Hay gente que, y antes de citar Romanos 9, quiero poner una plataforma aquí. Si nosotros vamos a ser estudiosos de las Sagradas Escrituras con sinceridad, una persona que estudie realmente la palabra del Señor tiene que tener un fundamento de la doctrina de la predestinación. Amén. Tiene que conocerla. Aunque no la comparta, eso es punto y aparte. Pero sí tiene que tener fundamento para que usted pueda entender lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, tiene para la iglesia. Amén. Entonces, en Romanos capítulo 9 está la historia de dos hermanos, ¿se acuerdan? Jacob e Esaú. La escritura dice, para no durar mucho, dice la escritura, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Eso es Dios. Ese es Dios. Ahora, estaba estudiando sobre, en particular, sobre qué quiere decir ese aborrecí, porque parece algo como un poco oscuro, ¿no? De que un Dios amoroso que dice
Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, esté esa frase ahí. Parece ser que es como de traducción, porque en realidad era una manera de que los judíos entendieran que lo que quiere decir es: a Jacob amé con amor íntimo, no como el amor que Dios tenía con Esaú. A Esaú Dios amaba porque Dios no aborrece en el sentido como lo vemos nosotros, desde el punto nuestro. Amén. Recuerde que para que usted pueda entender a Dios, nosotros siempre tenemos que verlo del lado opuesto a Dios, que es nuestra naturaleza caída. Por ejemplo, cuando yo le digo a usted, Dios es santo, ¿qué viene a su mente? Que somos pecadores. Amén. Ve que es para entender lo positivo, siempre tenemos que estar del lado negativo. Amén. Si decimos que Dios es eterno, ¿qué quiere decir cuando usted ve con los seres queridos que ha pasado? Parten, por más doctoras que tengamos, parten. Amén. Entonces, cuando Dios habla de elegir, Dios está poniendo la base. Amén. No hay doctrina, escúcheme bien, no hay doctrina más directa, escuche bien, para despedazar, desarticulizar, destruir, hacer añicos el orgullo del ser humano que la gracia de Dios. ¿Escuchó bien? Nuestro Dios es increíblemente sabio. Dios en la antigüedad, en el antiguo pacto, antiguo pacto, Dios da la ley. Amén. Y vieron un grupo de personas que Dios les había dado la responsabilidad, amén, de llevar a cabo y de pasar esa ley a las generaciones, pero en un momento determinado, esa naturaleza caída hace que estos hombres que estaban puestos por Dios como sacerdotes se apartan de la verdad que Dios les había dado y empiezan a añadir a esa ley cosas de hombres. Amén. Y todo era con el fin de que ellos querían en un momento humanamente impresionar a Dios. Y Dios, que conoce los corazones, en el nuevo pacto Dios trae su gracia. Amén. Recuerde que la ley era el ayo. Era lo que nos iba a conducir hacia la gracia de Cristo hoy. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de un amor electivo, estamos hablando que es Dios el que da el paso. Dios es el que toma la decisión. Amén. Gústele o no le guste, Dios pone las reglas. Amén. Me llama muchísimo la atención cómo el apóstol Pablo inicia en el verso 3. ¿Cómo lo inicia? Dando alabanza y honor y gloria a nuestro Dios. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted se ha puesto por un momento a imaginar qué quiere decir ser bendecido en lugares celestiales. Escúcheme bien. La revelación de Dios es progresiva. Ya Dios acabó. Amén. Ya Dios acabó con Satanás, el pecado. Ya Dios subió la iglesia. Ya Dios metió a los principados y potestades, a Satanás en la cárcel eterna. Ya Dios pasó el milenio. Ya Dios trae ahora su reino y lo establece por toda la eternidad. Eso ocurre en la mente de Dios.
Pero experimentalmente, ¿en qué posición estamos hoy? Estamos viendo el desarrollo como cuando sale el día. Amén. Como el día empieza a la mañana, el sol a salir tenuemente hasta que llega al mediodía el Renesí, el cenit. Es que ella maneja fuerte. Por eso la tenemos aquí, para dar soporte. Amén. Cuando la revelación viene al apóstol Pablo, el Espíritu de Dios dimensiona su mente. Porque Dios es tan grande, pero tan grande, infinitamente grande, que tiene la capacidad de revelar parte de lo que Él es en una criatura finita. Y entonces, Dios, con una revelación magistral, Dios ilumina al apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo está dimensionando en su oración de intimidad con Dios cuán bendito, excelso, grande, fuerte, majestuoso, digno de honor y gloria es Dios. Para que con una criatura pecadora y rebelde, en un momento determinado, Dios decide bendecirlo y abrir su corazón y dimensionar su mente. Y entonces Pablo está viendo como una película el futuro glorioso que le va a pasar a usted. Amén. No importa la circunstancia, no importa el problema, no importa lo que se venga. Dios a usted lo estableció, Dios a usted lo empoderó, aleluya, porque a Él le agradó, porque así Él lo determinó, porque no hay ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, no hay ninguna enfermedad, no hay ningún vicio que lo pueda usted apartar si Dios ha establecido con usted un pacto. Prueba más grande que un cristiano nacido de nuevo pueda tener el testimonio de que el Espíritu de Dios está en él. Es algo que Dios me regaló por su bondad. ¿Sabe cuál es la señal inequívoca que usted ha nacido de nuevo, que su nombre está escrito en el libro de la vida? Es cuando, a pesar de las luchas y circunstancias, usted lo ama a Él. Amén. Eso es lo más extraordinario que Dios ha marcado en mi vida. No es que Dios me use fuera del país o dentro del país. Eso es obsoleto. Eso no cabe. La realeza, la grandeza, la dignidad del ser humano elevada a la máxima potencia es que este ser humano caído llegue completamente a amar a Dios. Amén. A pesar de las circunstancias, amar a Dios. Eso es lo que trae fortaleza a nuestra existencia. Eso es lo que le da a nosotros el combustible para que, al igual al apóstol Pablo, decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme los beneficios y privilegios de donde usted ha sido colocado por los méritos de un inocente muerto por culpables. Cuando él habla de ser bendecido en lugares celestiales,
Pablo le está dando a usted la primera señal, es el privilegio de conocer a Dios. ¿Escuchó bien? Lo máximo, el estándar por lo que usted se tiene que esforzar es en toda su vida es conocer a Dios. Amén. No es tener información de Dios solamente, es conocer a Dios, es verlo obrar en circunstancias adversas, es ver que cuando ya usted no tiene fuerza, Dios abre una puerta. Amén. Es en medio de la escasez que tocan la puerta y viene la bendición de Dios. Dios trae salvación. Los privilegios de ser bendecido en los lugares celestiales nos trae el perdón de nuestros pecados. Dios da dones. ¿Cuántos los creen que Dios da dones? Conocer la voluntad de Dios. Y vida eterna. Le preguntaron a un teólogo en un seminario que hablara sobre los atributos de Dios. Y este hombre le dice, no puedo enumerar. Entonces le dice, el estudiante le dice, pero profesor, yo siempre he estudiado la escritura y veo que son como 12 o 13. Y este hombre sabio, conocedor de las sagradas escrituras, le dice, no. Ajá. Dios es infinito en recursos. Dios es infinito en atributos. Amén. Usted y yo no sabemos cuál es el fin de Dios. Usted y yo no sabemos la capacidad que Dios tiene. Amén. ¿Cómo se ha preguntado usted lo que dice el Salmo? El Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Mm? Pero usted nunca se ha puesto a pensar que también el mar cuenta la gloria de Dios. Usted sabe, aparte del ecosistema que sostiene el universo, el mar, con todas sus especies, ¿cómo estamos de tiempo? Porque esta es la introducción. Yo creo que es bueno pedir almuerzo porque esto va para largo. ¿Sabe? Aparte de todo el ecosistema, la vida que tiene el océano, ¿para qué más Dios colocó el océano? Es extraordinario, Dios. Es para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. ¿Con qué objetivo Dios hace las cosas? Escúcheme bien, nunca tenemos que confundir propósito. Escúcheme bien, no hay que confundir propósito con visión. Son dos cosas diferentes. Yo puedo tener una visión. Dice que el significado del propósito describe la razón. ¿Por qué Dios hace las cosas? Porque Dios tiene una razón de hacer las cosas. Pero la visión es lo que nos lleva y nos enfoca. La visión describe lo que queremos hacer. Entonces, el propósito marca la diferencia con la razón. El por qué Dios hace las cosas. Y el otro es para qué queremos la visión. ¿A dónde queremos llegar? Amén. El océano, Dios lo estableció para que regulara la temperatura del planeta.
Es que estamos en pañales. Yo le pedí permiso a mi esposa. Ya tuvo que quedarse con su papá. Yo magnifico a Dios porque mi amado suegro en el tiempo que Dios lo establezca, lo verá cara a cara. Perdón, lo va a ver cara a cara. Amén. Y he estado observando cómo las circunstancias a mi esposa la han ido moldeando. Luchadora, emprendedora, va citas, saca citas, conoce especialistas, habla con especialistas. Dios le abre puertas. Es increíble que en medio del dolor Dios abre puertas. Usted puede entender la magnitud de la gracia de Dios, que en medio que están machacando el ser externo, Dios está automáticamente derribando actitudes nuestras, estereotipos. Pero Dios inmediatamente, simultáneamente está construyendo una mujer y un hombre espiritual. Aleluya. Y es en medio de la adversidad donde Él se glorifica. Es en medio de la agonía, en medio de que cuando ya no tengo fuerzas, Él las aumenta. Soto roba shetorima y candalaba shoto riba y bara soto mae. El apóstol Pablo está viendo cosas que ningún hombre ha visto. Y por la revelación del llamado, del peso de gloria que tiene este ministerio de este hombre, Pablo derrama su corazón exhortando a los creyentes de Éfeso como de hoy en día a que se esfuercen en la gracia de Dios. Amén. Que Dios está operando de una manera sobrenatural. ¿Cuántos creen que Dios sobrenatural? Dios abre puertas, pero Dios está protegiendo tus espaldas. Amén. Por eso le digo, yo sé que la gracia destruye, aplasta el orgullo humano. En Juan 6:44. En Juan 6:44 él pone las reglas. Dice la escritura. Leo del 43. Dice la escritura. Jesús respondiendo les dijo, no murmuréis entre vosotros. No hagan comentarios negativos, no hablen de lo que no saben. Verso 44. Y él pone las reglas del asunto y dice, oh, aquí es donde nosotros tenemos que derramar nuestro corazón y cerrar y decir, Señor, gracias. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajere. Y yo le resucitaré en el día. Cuando yo veo a mi suegro
ese hombre exterior deteriorándose. Puedo visualizar un gran peso de gloria en un hombre que ha sido llamado para la eternidad. Aleluya. Y entonces esta palabra que ancla el alma del creyente a las promesas fieles de un Dios que es íntegro. Entonces la familia toma fuerzas y agradece a Dios porque así se estableció. ¿Ven? Un cristiano lleno del Espíritu Santo, si el Señor no ha venido, va a tener que partir. Esa es la paga del pecado, la muerte. Pero en el creyente es la física. Y estamos hablando de que solamente duermen. Los creyentes duermen. Los impíos mueren. Sin esperanza perpetua. Amén. Explíqueme usted. Explíqueme usted. Romanos capítulo 11. El amor electivo de Dios. Dios sabe a quién elige. Él pone las reglas y de una vez le dice al que Dios llama: usted no tiene de qué jactarse delante de mí. Lo único que podemos hacer es, como dijo el apóstol Pablo, bendecir su glorioso nombre. Amén. Hebreos capítulo 11. Hebreos. Yo le dije hermanos. Bueno, no vayan a Romanos porque los embarqué. Hebreos capítulo 11. Leo yo le leo a usted. 11:27. Dice, por la fe, está hablando de Moisés. ¿Ven? Vamos a leer desde el 24, dice. Por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios dice, para que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice, por la fe dejó Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo. ¿Se acuerda la historia de Jacob? ¿En qué se apoyó Jacob cuando estaba bendiciendo? No hay fuerzas. ¿Qué queda? La fe, el bastón. Amén. Dice que por la fe Moisés, viendo la ira de un hombre como Faraón, que tenía en él la decisión de destruirlo a él y al pueblo hebreo, la fe le dio tanta fuerza y determinación que lo traspasó del dolor, de lo que un hombre le podía hacer, de lo que una circunstancia, de lo que una enfermedad le puede hacer. Y ese hombre tuvo el valor de poder visualizar por encima de los problemas al invisible. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿la aflicción, el sufrimiento en las manos de Dios es bueno? Como que no estamos muy convencidos.
en las manos de Dios. Sí, porque hay momentos en que las personas sufren porque están alejados de Dios. Entonces no tiene virtud. Pero cuando usted cuando usted sufre por la piedad, entonces sí tiene, ¿verdad? Un valor agregado. Amén. Le reiteré a usted que le pedí permiso a mi esposa y mis papás partieron de una manera, porque hay que tener cuidado aquí, no especial, diferente, solo diferente, pero murió. ¿Verdad que sí? Diferente, pero partieron. Pero cuando pasa un poco de tiempo y usted tiene que, oh, aleluya, con ese amor, Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando usted con ese amor cuida a alguien, escúcheme bien, porque la vida de Dios es intrínseca. Todo lo de Dios se une. La vida de Dios, todo lo hace perfecto. Usted llega para conocer el amor de Dios por medio de la fe. ¿Ven? Pero el amor alimenta después de ahí a la fe. ¿Se ha visto? ¿Cómo Dios nutre? ¿Cómo una cosa no se separa de la otra? Una cosa no es más importante que la otra. Simplemente una cosa nos lleva a otra. Amén. Sigamos en Efesios. Dice, verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha, sin mancha delante de él. Ahora, ¿cuál es la meta de ese llamado de Dios con un amor electivo? ¿Cuál es la meta de Dios? No el propósito, la meta. Cuando yo le digo a usted la meta, ¿qué viene a su mente? Es el final, ¿verdad? Pero el propósito sigue ahí implícito, ¿verdad? La meta es que usted llegue a ¿qué? A ser santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Amén. Y el propósito, si vimos la meta, el propósito, y la meta es el final, el propósito es, dice que el propósito de Dios es hacer de esta masa de la humanidad caída una simiente santa, redimida. Dice que muestre al mundo el carácter de Dios. Ese es el propósito de Dios. Dios a usted lo llamó con una meta. Usted va a llegar. ¿Escuchó bien? Antes de que inicie su carrera, ya Dios tiene el premio. Por eso es que dice la escritura, cómo corren los hombres que tienen una revelación de Dios, a pesar de las circunstancias. ¿Qué es lo que Dios primero les muestra? ¿Qué dio Moisés? Apoyado en la fe, ¿qué dio Moisés? Recuerde que Dios es un galardonador. ¿Qué Dios le mostró? El premio. Dios le mostró el galardón. Y ese hombre se enfocó en el galardón. Aleluya. Usted en un momento determinado se ha detenido, pero así un momento nada más.
pensar en que usted lo va a tener a él eternamente para usted. Dice que ahora vemos de una parte que está como nublada, pero un día veremos las cosas realmente como son. Amén. ¿Sabes qué? Que la gloria de Dios no está en sus atributos. La gloria de Dios no se muestra en el poder de su fuerza. Dios con el poder puede someter a los impíos, a Satanás, que lo adoren obligados, pero lo adoran. Lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Que no lo hace, no lo hace. Amén. Pero tiene el poder de hacer Dios cualquier cosa, y cualquier cosa que Dios hace, para Dios es fácil. ¿Escuchó bien? Para Dios no hay nada imposible. La gloria de Dios, realmente la gloria de Dios, el peso de la gloria de Dios fue en la cruz. Vea, el amor de Dios revelado al ser humano. Cuando yo estoy en las madrugadas, jalando equipaje, acomodando cosas, yo hablo con él me ministra. Estoy solo ahí en el aeropuerto y él está conmigo. Y aunque esté solo, estoy acompañado. Estoy siendo ministrado, no porque yo sea buena cosa, sino simplemente porque a él le plació llamarlo como me llamó a mí, lo llamó a usted. Amén. Porque si tenemos una garantía, amén, que él estará todos los días, y todos los días son todos los días, buenos o malos. Job dijo: recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo. Amén. Porque las circunstancias no determinan nuestro destino. Amén. Lo que nosotros hoy vemos no determina que esa va a ser el fin de la historia. Nosotros tenemos una historia que él trazó, él contó y estableció. Amén. Se levante quien se levante. Aleluya. Esa es nuestra herencia. Ese es nuestro legado, la historia de Dios. Todo lo que es de Dios nos pertenece, ese es nuestro legado. Amén. Somos su pueblo, su real sacerdocio, su nación santa. Amén. Todos estos hombres que en un momento determinado, y mujeres, perdieron su vida, fueron hombres que vieron el galardón. Fueron hombres que Dios les dio la valentía cuando no la tenían. Y estos hombres pudieron dirigir, estructurar su mente, acomodarla a los designios de él, porque él sabe lo que hace, porque lo que él hace es mejor que lo nuestro. Amén. Y el apóstol Pablo, conociendo esas verdades, dobla sus rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y abre su corazón en una oración para los efesios, que hoy es nuestra. Hoy yo tomo esta oración y la hago mía. Esta es mi herencia, iglesia de San Luis. Esta es nuestra herencia. Lo que él dijo, él lo cumple. Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Póngase en pie, por favor. Usted puede hablar. Pero es que me quema. Yo nada más veo de lo que estás hablando es
Cuando, como dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos. Yo veo un montón de embriones ahí, los millones, millones, millones pasando. Y Dios me vio y yo lo vi. Entonces, oh, hoy pueden haber un concierto con miles de personas, pero Dios metió la mano ahí donde estábamos nosotros, y metió la mano y nos escogió a cada uno de nosotros. Y eso es, eso es suficiente. Es más, eso es todo. Como dijo usted, ya ahí todo valió. Qué buen ejemplo. Y no estamos hablando de intimidad, pero así como los espermatozoides corren esa carrera solo uno. Y nosotros no corrimos. Como dice Loreta, solamente Él nos vio. Usted no tiene idea las veces que yo le digo a Él cuánto lo amo. Porque yo no hice nada para merecerlo. Entonces yo, igual que el apóstol Pablo, doblo mis rodillas ante ese amor en esa cruz. Es que Dios no somete a la humanidad por temor o por poder, sino que la humanidad que Él establece se rinde ante Él por amor. Cuando yo veo la vida de la iglesia, lo que han pasado, cuando un hombre como Esteban, siendo apedreado, Dios le abrió los cielos. Cuando por medio del sufrimiento tan grande que un ser humano pueda tener, mayor es la revelación de gloria y de consuelo que Dios le va a dar. Amén. Si usted está siendo tribulada, si usted tiene algún problema, confíe en Dios. Ríndase a su amor. Él tiene cuidado de nosotros. Pastor.